Mi nombre es Tarlis y yo les voy a hablar sobre algunos acontecimientos históricos de lo que fue la Edad Moderna, que fue un periódico histórico que abarcó aproximadamente desde el siglo XV hasta los finales del siglo XVIII. El periodo de la Edad Moderna se caracterizó principalmente por grandes cambios en diversas áreas como la política, la economía, la ciencia y la cultura. Yo les voy a presentar algunos acontecimientos que ocurrieron en esta edad, en este siglo de la Edad Moderna. Uno de los principales acontecimientos que ocurrió fueron los descubrimientos geográficos, que en uno de ellos está el descubrimiento de América, que fue desde el siglo XV hasta el siglo XVI. Cuando en el 1492 Cristóbal Colón llegó a América, lo que marcó el comienzo de la exploración y colonización europea del continente americano. Hoy en día se le conoce como el Día de la Raza, porque tuvo contacto con los indios. En el 1498 Gama llega a la India y estableció lo que fue una ruta marítima que fue directamente entre Europa y Asia. Y Magallanes completó lo que fue la primera vuelta al mundo. Otro acontecimiento muy importante fue la Reforma Protestante, que fue en el siglo XVI, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en lo que fue la puerta de la iglesia de Wittenberg, iniciando la Reforma Protestante y desafiando lo que fue la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, con Enrique VIII se separaron de la Iglesia Católica y entre los dos formaron la Iglesia de Inglaterra. Otro acontecimiento muy importante fue la Revolución Científica del siglo XVI hasta el siglo XVII, que fue cuando Nicolás Copérnico publicó un documento que se llamaba De Revolutionibus Orbium Coelestium, creo que es. Propuso el modelo heliocéntrico de lo que fue el sistema solar. Entonces Galileo Galilei utilizó el telescopio para poder observar los cielos y apoyar lo que fue la teoría de Wittenberg. En el 1687 Isaac Newton publicó un documento que se llama Principiat Mathematica, principiante de matemática en italiano. Formuló las leyes del movimiento y la ley de la gravitación, que hoy en día la conocemos como la ley de gravedad. Otro acontecimiento muy importante fue el Renacimiento, que fue desde el siglo XV hasta el siglo XVII. Floreció en Italia y se extendió por lo que fue toda Europa, con figuras como Leonardo da Vinci, que es un pintor hoy en día, Miguel Ángel y Rafael. En el siglo XVII el barroco emergió en el arte y en la arquitectura con artistas como Caravaggio, Rembrandt y Velázquez. Otro acontecimiento muy importante fueron las revoluciones políticas y las revoluciones sociales, que acontecieron desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, cuando la Guerra Civil Inglesa llevó el establecimiento del Commonwealth bajo el mandado de Oliver Cromwell, y luego al regreso de la monarquía. La Revolución Gloriosa en Inglaterra resultó en el establecimiento de lo que fue una monarquía constitucional. Entonces, en el 1780 hasta el 1799, lo que fue la Revolución Francesa puso fin a lo que fue el antiguo régimen en Francia y estableció los principios de la república, o sea, reglas para poder llevar un país en paz. Otro acontecimiento muy importante fue la Ilustración, que se dio en el siglo XVIII. Fue un movimiento intelectual, propuso la razón, la ciencia, y propuso hacia la autoridad. Figuras destacadas como Voltaire, Rousseau y Montesquieu, que fueron muy importantes para estos. Estos acontecimientos son algunos de los que marcaron lo que fueron la transición desde la Edad Moderna desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, porque influyeron en el desarrollo de la sociedad europea y del mundo en general. El segundo tema es el Renacimiento y el humanismo. El Renacimiento fue un movimiento cultural, artístico, que se desarrolló en Europa entre finales del siglo XIV a finales del siglo XVII. Este periodo fue conocido
por su énfasis en lo que fue el redescubrimiento de las artes y las ciencias clásicas de lo que fue la antigua Grecia y la antigua Roma, así como por lo que fue la búsqueda de la belleza y la proporción de la verdad a través de lo que fueron el conocimiento y la observación. Algunas características del Renacimiento fueron el descubrimiento de la antigüedad clásica. El Renacimiento se caracterizó por un renovado interés en lo que fue la literatura, el arte y la filosofía de Grecia y de Roma. Los humanistas estudiosos de esta época buscaban recuperar y emular todo lo que eran los textos y los ideales clásicos. Otra característica fue el mismo humanismo, que es un tema también aparte, pero como tienen mucho que ver los dos, el humanismo porque fue una corriente intelectual de lo que fue el Renacimiento, de lo que fue la clave en el Renacimiento, que enfatizaba el estudio de los que son las humanidades, la gramática, la retórica histórica y lo que fue la poesía. Los humanistas valoraban mucho el potencial humano y la capacidad de poder razonar para poder crear, en lugar de enfocarse exclusivamente en temas religiosos. Entonces ellos se enfocaban en la razón que tenía uno como ser humano. El Renacimiento se destacó por lo que fue la utilización de la perspectiva lineal para poder crear una profundidad y un enfoque más realistas en la representación del cuerpo humano y para la experimentación con nuevas técnicas y con nuevos materiales. Artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael son figuras que son emblemáticas de este periodo. A Leonardo da Vinci lo conocemos hoy en día por una pintura que fue de la Mona Lisa, que es una pintura, es un dibujo muy famoso hoy en día. En el Renacimiento se produjeron importantes avances en lo que fueron las ciencias como la astronomía, la anatomía, que es el cuerpo, y la física, que hoy en día la utilizamos mucho. La filosofía renacentista se centró en lo que fue el estudio de lo que es la belleza de la naturaleza humana y lo que es la experiencia de cada quien individual, o sea, todo individual. Los pensadores de esta época promovieron lo que fueron las ideas sobre lo que es la libertad personal y la responsabilidad ética de todos los seres humanos. Lo otro que iba a decir es que el Renacimiento tuvo un impacto demasiado duradero en lo que fue la cultura y en lo que fue el pensamiento occidental, sentando las bases para poder desarrollar la ciencia moderna, el arte y lo que fue la filosofía. Otro tema muy importante es el humanismo, que como ya dije van mucho de la mano, porque fue una corriente intelectual que floreció durante lo que fue el Renacimiento y se centró en lo que es el estudio de las humanidades, es decir, la literatura, la historia, la filosofía y los que son las artes clásicas. El movimiento promovió lo que fue una visión centrada en el ser humano, porque estos creían en las capacidades que nosotros como ser humano teníamos, destacando lo que son la importancia de la razón, la dignidad, la potencia y el individualismo, como lo había dicho anteriormente. Una de las características del humanismo fue el redescubrimiento de los textos clásicos, porque los humanistas se dedicaron principalmente a poder recuperar para poder traducir lo que son los textos de la antigua Grecia y la antigua Roma. Estos creían que los escritos clásicos ofrecían valiosas lecciones sobre la ética, la política y la naturaleza humana, como hoy en día, que mayormente todos los libros de antes son los que más razón ofrecen y más importancia ofrecen. El humanismo promovió lo que es la integridad en la educación y en el estudio de lo que son las lenguas clásicas y la historia. Esta educación buscaba formar ciudadanos que sean cultos y que sean muy religiosos. El humanismo se caracterizó principalmente
por centrarse en el ser humano, porque estos no creían que todo se lo tenía que poner a Dios en el centro, en el centro del pensamiento. El humanismo puso al ser humano en el centro del universo porque se enfoca principalmente en la capacidad que nosotros tenemos para la razón, lo que fue el logro y la creación. O sea, ellos creían más en nosotros que en Dios. Otro fue la crítica de la iglesia y la sociedad medieval, que eso es una de las características, porque algunos humanistas cuestionaron lo que fue la corrupción y las prácticas que se hacían en la iglesia católica, no le gustaba, y el sistema feudal, porque estos abogaban por una reforma en lo que era la educación y la religión, basada en principios que sean más relacionables y que sean mayormente éticos. El humanismo influyó mucho en lo que fue la literatura y en las artes, porque inspiraron a escritores y a pensadores a explorar temas humanos y a poder representar la naturaleza humana como un mayor realismo, y lo que fueron la profundidad de figuras muy famosas como Dante Alighieri, Petrarca y Boccaccio, porque fueron influenciados por las ideas del humanismo. El humanismo dejó una marca muy duradera en lo que fue la cultura occidental, porque influyó en la forma en que se estudia la historia, la literatura, la arte, y contribuyó en el desarrollo de la ciencia moderna y lo que fue el pensamiento crítico. Esto es muy importante hoy en día, porque gracias a esto nosotros podemos poner la razón por encima de todo y por encima de muchísimas cosas. Por eso digo que el humanismo y el renacimiento tienen mucho que ver, van mucho de la mano, porque a pesar de que creemos en Dios, ellos pusieron lo que es la razón por encima de todo, porque literalmente es un pensamiento crítico. Para ellos fue un pensamiento crítico. Del siguiente tema que les voy a hablar es sobre Europa y los grandes descubrimientos que ha tenido. Nosotros sabemos que Europa ha tenido inventos que han sido un impacto que es muy profundo en la historia, con el desarrollo de toda la humanidad. Les voy a destacar los principales inventos. El primer invento fue la imprenta, que fue con los tipos de móviles, que fue en el 1450. Quien lo inventó fue Gutenberg, fue inventado en Alemania. La imprenta nos facilitó a nosotros lo que fue la difusión masiva de libros y escritos, y impulsó a lo que fue la alfabetización y el acceso para nosotros poder tener más conocimiento, como hoy en día, gracias a este invento, ha ido mejorando y mejorando. Y ya hoy en día es más fácil porque usamos los celulares, la computadora, y en cualquier lugar nosotros tenemos información. El segundo invento fue el telescopio. El inventor fue Hans de Galileo Galilei. Este invento revolucionó demasiado en lo que fue la astronomía, porque permitía observaciones detalladas del cielo, lo que llevó al descubrimiento de nuevas lunas, planetas, y confirmó lo que fue la teoría heliocéntrica, porque esto cambió radicalmente lo que fue la comprensión del universo. Gracias al telescopio, hoy en día hasta las estrellas las podemos ver. Otro invento importante fue el motor de vapor, que se creó en el 1769 por el científico James Watt. Inició con la revolución industrial porque proporcionó una fuente de energía que fue demasiado eficiente para fabricar barcos. Gracias a este invento, hoy en día nosotros podemos transportarnos en barcos. O sea, ya no se nos hace difícil, porque gracias a Dios se inició con este gran invento. Otro invento muy importante fue lo que fue la máquina de hilar, que fue creado por el inventor James Hargreaves,
Gracias a este invento aumentó significativamente lo que fue la producción de textiles y redujo lo que fueron los costos, haciendo que la ropa fuera más accesible para las personas. Hoy en día también, gracias a este gran invento, nosotros podemos adquirir la ropa mucho más fácil. Otro invento muy importante fue lo que fue el ferrocarril, que hoy en día es el tren. Las personas se transportan de un lado a otro gracias al tren. Este se transformó en un transporte porque permite el acceso rápido y el movimiento rápido de personas y de mercancías también. Se usa para turismo y para poder expandirse en lo que son las expansiones urbanas y de los economistas europeos. Otro invento muy importante fue lo que fue la dinamita, que fue creada por Albert Nobel porque fue utilizada para la minería y para la construcción de lo que fueron las infraestructuras. Él motivó a lo que fue el premio Nobel a establecer los premios para reconocer avances en lo que son la ciencia y lo que son la paz. El siguiente tema sería lo que es la época contemporánea y la época posmoderna, porque son dos periodos en la historia que se caracterizan por tener desarrollos que son demasiado distintivos en lo que es la cultura, la filosofía y la ciencia. Aunque hay límites temporales y las características de estos periodos pueden variar según las disciplinas y los contextos. Generalmente se consideran que las definiciones de la posmodernidad y la edad contemporánea tienen diferentes características. Un ejemplo de esto es que la época contemporánea se refiere a lo que es el periodo histórico que nosotros seguimos, que sigue la edad moderna, porque generalmente a finales del siglo XIX hasta la actualidad este periodo se caracteriza por tener avances que son científicos y demasiados tecnológicos. También se caracteriza por el desarrollo de lo que es la electricidad hoy en día, la radio, la televisión, la computación, el internet y lo que es la biotecnología. Ha traído muchas innovaciones en la medicina, como la penicilina, los antibióticos y las vacunas, que gracias a esto nosotros hoy en día podemos abastecernos de estos. Ha traído transformaciones sociales y políticas. Un ejemplo de esto es en la Guerra Fría y en los conflictos que son totalmente globales. También la descolonización y el surgimiento de nuevos estados y nuevas naciones. Ha traído movimientos de derechos civiles, ya está el feminismo, la lucha contra la igualdad de género y la igualdad de derecho también. La globalización, porque ha traído una interconexión que es totalmente económica, cultural, política, a nivel mundial. También el arte y la cultura, porque se desarrolló del modernismo en lo que fue el arte y lo que fue la literatura y la arquitectura. Experimentación con nuevas formas y nuevos estilos, como lo son el surrealismo, el expresionismo, el cubismo. También otra definición, ahora yo lo veo con el tema de lo que es la época posmoderna. La época posmoderna es un periodo un conjunto de actitudes culturales y filosóficas que surgieron a mediados del siglo XX. En parte, una reacción a la modernidad se caracteriza por el relativismo y el pluralismo, la desconfianza hacia las grandes narrativas o hacia las verdades que son totalmente universales, la aceptación a la diversidad de perspectivas y experiencias. Otra característica muy importante sobre la posmodernidad es la mezcla de estilos y géneros en artes, literatura y música, la influencia de la cultura, de masas y tecnologías, en lo que es la producción cultural. Otra característica muy importante sería la descentralización y lo que es la fragmentación,
En la filosofía es una tendencia a cuestionar porque son estructuras de poder y de conocimiento en economía y en la sociedad de hoy en día también. El siguiente tema del que les voy a hablar es el absolutismo y lo que es el despotismo ilustrado, que son dos formas de gobierno que tuvieron lugar entre Europa entre el siglo XVI y XVII. Comparten características de autoridades que son principales y que se aplicaron hoy en día. El absolutismo es una forma de gobierno en la que un monarca tiene el poder absoluto, centralizado, sin estar sujeto a lo que son instituciones que limitan la autoridad. Este sistema se basa en lo que es la creencia de derecho divino de los reyes, según el cual el monarca designado por Dios y tanto su autoridad es totalmente incuestionable. Una de las características del absolutismo es la centralización del poder. El monarca concentra todo lo que es su poder en sus manos, controlando lo que es la administración y las leyes en el ejército. La autoridad del rey se identifica por la voluntad de Dios legítima, que tiene totalmente poder, el debilitamiento de las instituciones nobles, el control económico y el control fiscal, porque el monarca controla todas las finanzas y lo que es la economía del reino, para evitar lo que son las guerras. También del absolutismo, hay algunos reyes que son Pedro the Grande, que de Rusia, porque modernizó el país y centralizó el poder en la figura de lo que fue el zar. El otro tema, la otra parte es el despotismo ilustrado, porque es una variante del absolutismo, pero surgió en el siglo XVIII. Los monarcas ilustrados mantuvieron lo que fue el poder absoluto, pero adaptaron políticas que fueron reformistas y buscaban mejorar lo que era el bienestar y de modernizar su subordismo. Una de las características es que los monarcas impulsaron a las reformas en educación, justicia, economía y administración para poder modernizar la eficiencia. Se adaptó a ideas ilustradas como fueron la razón, el progreso, el bien común, aunque sin renunciar a lo que fue el poder absoluto. Los monarcas actuaban como padres benevolentes, promoviendo el bienestar y promoviendo el desarrollo, pero sin permitir lo que era una verdadera participación de la gente política en realidad, porque ellos simplemente creían en lo religioso. Ellos decían que antes de ellos, el único que tenía poder era Dios, que todo lo que ellos hacían era por mandato de Dios, sea lo que sea, todo era por mandato de Dios. Este tema es muy interesante porque en realidad ellos no le dejaban hacer nada a las personas, porque las finanzas se las controlaban y que para lo que era modernizar, para que no se armara una revolución, que eso era Dios que lo mandaba, o sea, efectivamente para todo lo mandaba, porque según ellos buscaban el progreso y el bienestar de lo que era la sociedad. El último tema del que les voy a hablar es el enciclopedismo y lo que fue la ilustración. Son conceptos que están estrechamente relacionados porque marcaron lo que fue algo significativo en Europa, principalmente en el siglo XIX. Ambos movimientos están asociados en lo que es el énfasis de la razón y el comienzo del progreso. La ilustración se conoce como el siglo de las luces también porque fue un movimiento totalmente intelectual y cultural que se desarrolló en España, Europa. El movimiento se caracterizó por su confianza en lo que es la razón humana y como ciencia los medios para entender mejor al mundo. Promovieron ideas como la libertad, la igualdad y el progreso. Una de las características de la ilustración es el racionalismo, porque se promovió en el uso de la razón, como expliqué anteriormente, para poder entender al mundo y al humano a resolver todos los problemas. Otro fue el empirismo, que se valoró la experiencia de la observación como bases del conocimiento, la crítica de la autoridad, porque incluían a la iglesia y a la monarquía en favor de la libertad y del pensamiento de libertad de expresión. También se puso los derechos humanos porque
son libertades individuales como la libertad de religión y expresión, son los que tenemos nosotros hoy en día, que gracias a los derechos humanos nosotros podemos hablar sin sentir miedo. Uno de los pensadores más destacados de estos fueron John Locke, porque este defendió lo que son los derechos naturales, el gobierno que fue basado en los consentimientos de los gobernadores. Otro pensador fue Jacques Rousseau, que fue muy conocido porque por el contrato abogó por la soberanía popular y lo que es la igualdad. Montesquieu por los poderes del gobierno. Otro tema muy interesante es el enciclopedismo, porque fue una manifestación específica de lo que es la ilustración. Este movimiento se concretó en lo que es la recopilación de la enciclopedia. La más famosa de estas obras es la enciclopedia, el diccionario, que fueron razonados por la ciencia, las artes y los oficios. Hoy en día tiene algunas características que son muy importantes. La primera sería la compilación de lo que es el conocimiento. Se buscaba reunir todo lo que eran informaciones importantes de ciencias, artes y otras áreas que de verdad deberíamos saber. Es más accesible hoy en día para poder tener una audiencia amplia y para especialistas. Tal vez nosotros no usemos la enciclopedia porque no lo usamos en libro, pero la usamos en el internet. Esto tiene mucha información y muchos temas que son demasiado interesantes. Otra es la colaboración, porque involucró a numerosos autores y a expertas, personas en lo que son las opiniones y los conocimientos. Impactó el legado. La ilustración y el enciclopedismo tuvieron un impacto demasiado profundo y duradero porque promovieron el espíritu y promovieron la curiosidad intelectual. Estos movimientos contribuyeron a lo que fue el fin del antiguo régimen y a lo que fue el fin de la Revolución Francesa y su influencia, porque persiste en aspectos de la cultura y en lo que es la sociedad contemporánea hoy en día. En realidad es muy importante, y gracias a estos grandes inventos nosotros hoy en día podemos tener las cosas más fáciles, porque se inició con algo pequeño y ya hoy en día tenemos acceso a absolutamente todo. Ya a nosotros no se nos hace difícil absolutamente nada que sea de investigar, nada que sea de nada. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.